Hola, soy la maestra Norma, doctora en Ciencias y maestra de Matemáticas en Educación Secundaria. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver algunos reactivos parecidos a los que vienen en el examen de Comipems en la materia de física. Cuando estés resolviendo el examen, yo te recomiendo que primero leas muy bien el reactivo y entiendas qué es lo que te están pidiendo. Después leas las opciones y analices cuál sería la mejor opción. Vamos a comenzar con este, en donde nos dice, ¿es la diferencia entre velocidad y rapidez? Bueno, aquí tienes que recordar que la velocidad es un vector porque tiene magnitud y dirección, mientras que la rapidez es un escalar, es decir, un número acompañado de sus unidades, que pueden ser metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, centímetros por segundo, etc. El inciso A nos dice, la primera es de mayor intensidad que la segunda, pues esto es falso. El inciso B, la primera es una magnitud vectorial, cierto. Y la segunda es un escalar, también es cierto. Inciso C, la primera es más común en matemáticas que en física, pues esto es falso. E inciso D, la primera se mide en kilómetros y la segunda en millas, pues también es falso. Así que nuestra respuesta correcta es el inciso B. Ahora, la siguiente gráfica muestra un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos ver que nos da 4 gráficas como opciones, donde cada gráfica en su eje horizontal representa las horas y el eje vertical la posición de la partícula. Como se indica en su nombre, un movimiento rectilíneo uniforme es una gráfica donde vamos a tener una línea recta, por lo que las gráficas donde son curvas las podemos rechazar. Ahora solo nos quedan 2 opciones donde tenemos rectas y nos vamos a la definición de movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, que la velocidad es igual a una constante y la aceleración debe de ser igual a 0. Gráficamente significa que una partícula aumenta su distancia por cada hora. Entonces, si vemos la gráfica inciso A, tenemos que una hora después la partícula ha recorrido esta distancia. 2 horas después ya recorrió el doble. 3 horas después recorrió el triple y así sucesivamente. En la segunda gráfica vamos a ver que una hora después la partícula está a esta distancia, que es de 200 kilómetros. En la segunda hora sigue a la misma distancia, en la tercera también. Es decir, que conforme va pasando el tiempo, la partícula sigue en 200 metros de distancia. Por lo tanto, aquí la posición no está cambiando, por lo que esta no es la opción. Lo que necesitamos es que cada hora avance una distancia. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Y todas las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme van a ser una línea recta de este tipo. Un corredor da 20 vueltas a un circuito que mide 500 metros. Comienza desde un punto de meta y termina en el mismo punto. ¿Cuál es la distancia recorrida? Este ejercicio es muy fácil. Imagínate que este es el circuito que recorre. Tiene un perímetro de 500 metros. Esta es la meta. Aquí empieza a correr hasta que termina y da una vuelta, vuelve al mismo punto. Y este proceso lo repite 20 veces. Así que tienes que multiplicar 500 metros por 20. Entonces tendríamos 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 5 por 2, 10. Aumentamos un 0 de aquí y serían 10.000 metros. Así que la respuesta correcta es el inciso B. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este último reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Este postulado es, bueno, aquí como inciso A tenemos la ley de la inercia, inciso B la primera ley de Newton. El inciso A y el inciso B es lo mismo. La primera ley de Newton es la de la inercia, así que estas dos son iguales. Luego el inciso C dice ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal no entra de las 3 leyes de Newton, así que esta la podemos rechazar. Y la inciso D es la tercera ley de Newton, así que podemos seleccionar entre A, B y D.
Ahora, la primera ley de Newton, que es la de la inercia, nos dice que un objeto permanece en reposo indefinidamente a menos que se le aplique una fuerza. Estamos hablando de un objeto, por lo tanto, esta no puede ser la opción A ni B, porque aquí nos está hablando de dos cuerpos que si tenemos uno sobre el otro, cuerpo A, cuerpo B, el cuerpo A ejerce una fuerza empujando a B, pero este cuerpo B reacciona con la misma fuerza en sentido contrario, de tal manera que las fuerzas tienen la misma magnitud, dirección contraria, y la fuerza al sumarla es igual a 0. Esto se llama la tercera ley de Newton, así que la opción correcta es el inciso D. Ahora, el siguiente reactivo dice: ¿cuál es el peso de una barra de acero que tiene una masa de 17 kilogramos? Y debemos considerar G igual a 9.8. Bueno, el peso de un objeto es igual a multiplicar la masa por la gravedad. La masa de la barra es de 17 kilogramos y esto lo tenemos que multiplicar por 9.8. Si 9.8 lo aproximas a 10, tendrías 17 por 10, son 170 kilogramos, así que la respuesta que más se acerca pues sería la inciso B. Esta es la respuesta. Si tú multiplicas 17 por 9.8 te va a dar 166.6, pero aquí lo aproximé a 10 para evitar hacer operaciones, porque en el examen no vas a poder utilizar calculadora, así que las aproximaciones en este caso son muy buenas porque puedes encontrar el resultado que sea más próximo a este de aquí. Es energía potencial. Inciso A, capacidad que tienen los objetos de realizar trabajo en función de su posición o configuración. Inciso B, capacidad de realizar trabajo debido a que los cuerpos se encuentran en movimiento. Inciso C, capacidad de producir energía mediante el uso de trabajo. E inciso D, capacidad de dar potencia a un objeto cualquiera. Recuerda que la energía potencial es aquella en donde un cuerpo mantiene una energía almacenada y esta depende de su posición, pues es el inciso A, que nos dice capacidad que tienen los objetos de realizar trabajo en función de su posición o configuración. El modelo cinético de partículas indica que A, rapidez del movimiento de las partículas, espacio, energía. Tenemos que escribir si es menor mayor o inciso B mayor menor o menor menor. En este caso, en el modelo cinético de partículas, entre más rápido se estén moviendo las partículas, mayor energía se va a producir, y viceversa. Si tenemos poca rapidez en las partículas, la energía va a disminuir. Así que aquí la respuesta correcta es el inciso C. El modelo cinético de partículas indica que a mayor rapidez del movimiento de las partículas, pues tendremos una mayor energía. En el siguiente nos dice: si sacamos un vaso de limonada del refrigerador que está a una temperatura de 5 grados y lo ponemos en la ventana donde hay una temperatura de 25 grados, ¿cuál de los siguientes postulados se cumplirá? Bueno, en este caso, recuerden que por la segunda ley de la termodinámica, la transferencia de calor siempre va a ir de un cuerpo más caliente a uno más frío. Así que vamos a ver cuál sería la opción. Inciso A, ¿la limonada transferirá energía al ambiente? No, porque la limonada es más fría que el ambiente. Entonces esta la podemos rechazar. La B, ¿la transferencia de energía terminará cuando la limonada iguale su temperatura a la de la nevera? Pues tampoco, porque la comparación que tenemos que hacer es entre la temperatura de la limonada y la temperatura ambiente, así que la podemos rechazar. Inciso C, ¿la limonada refresca el ambiente? Pues tampoco, porque la limonada es más fría y esto querría decir que transfiere calor al ambiente, y no es así. Inciso D, el ambiente transfiere energía a la limonada. Aquí sí. El ambiente tiene una temperatura de 25 grados que es mayor, y la limonada tiene una temperatura de 5 grados que es menor, así que es el inciso D. Es el mejor conductor de la electricidad. Revisando algún libro de física vas a encontrar que la plata es el mejor conductor.
Una característica de las ondas electromagnéticas es, aquí tenemos que checar cuáles son estas características, pero a grandes rasgos podemos decir que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse. Además, independientemente de su frecuencia y longitud de onda, se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz. Esto es en general. Entonces, con esto vamos a ver. Inciso A, ¿requiere de un medio para su propagación? No. Inciso B, ¿viaja a una velocidad constante representada por la letra C, que es la velocidad de la luz? Efectivamente. Entonces, el inciso B es la respuesta correcta. Ahora, ¿transporta materia? No. Todas las anteriores, pues tampoco. Siguiente, cuando una onda electromagnética transporta una mayor cantidad de energía, ¿quiere decir qué? Bueno, en este caso tendríamos que ver la ecuación de energía para una onda electromagnética. La energía es igual a la constante de Planck por nu, que es la frecuencia. Esto quiere decir que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Es decir, cuando la frecuencia aumenta, también aumenta la energía. Por lo tanto, la onda electromagnética transporta mayor cantidad de energía cuando la frecuencia es mayor. Entonces la respuesta es el inciso A. Hasta aquí terminamos con la parte de física. En el siguiente video veremos química, así que te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas el estudio de estos reactivos para el examen de Comipems. Hasta la vista.